Muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Si quieren ir a tomarse un cafecito, prepararse un cafecito, corran, estamos a tiempo en lo que se van conectando sus compañeros. ¿Sale? Yo no me voy a mover de aquí, así que vayan de una vez, tómense un cafecito, péganse una torta. Hoy estamos a 22 de septiembre, ok. Tómense unos minutos, chicos, en lo que van a... Claro. Con ustedes avanzamos hasta lo que fue la frecuencia acumulada, ¿verdad? Va, para que continuemos con el ejemplo y podamos empezar a trabajar, porque el día de hoy ya vamos a empezar a ver la representación tabular, pero de lo que yo les había explicado, pero ahora ya lo vamos a empezar a ver directamente con ejemplos que vamos a estar haciendo, pero denme tantita chancita. Por eso les digo que si quieren ir a traer un café o algo, en lo que abre bien mis presentaciones, vayan. Una vez que empecemos, ya no va a haber tiempo, chicos. Sí, ¿Vale? Vayan por un café, vayan por una agüita. Sé que van despertando, van iniciando sus clases, pero pues vayan, no se preocupen. Bloque, que lo que les toca, bloque.
Profe, Mande. dice mi compañero Isma que si lo puede dejar entrar, por favor. Sí, deme chance, es que estaba yo abriendo unos documentos que como que no quiere abrirlos bien esta cosa. Y ya le estoy dando acceso a los demás, ¿va? Ya nomás déjenme envío el Perdón, reporte déjeme con la checar. licenciada Gracias. Bere. Descripción gráfica. De un conjunto de tema. Representación tabular. Va. Vamos a iniciar entonces. Pues buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra segunda semana del semestre como tal. Si se dieron cuenta, pues sus compañeros de primero ya iniciaron la semana, pues ya iniciaron esta semana, como quien dice, ya estamos completos, todos los de la escuela, desde primero a sexto. Así que, pero en la manera de lo mayor posible, que conozcan a algunos de sus compañeritos, pues le echen la mano, ¿no? Si tienen algún familiar que inició una escuela, pues lo apoyen. Y si no, pues les echen porras. Voy a pasarles rápidamente lista, chicos, para poder iniciar. Felipe Aguilar. Tania Altamirano. Presente. Presente. Natalia Alba. Presente. Yael Arenas. Alejandro Bautista. Presente. Eduardo Brito. Presente. Ismael Caballero. Presente. Ángel Catemashka. No. Alexa Corona. Engayo Israel. Erika Chantal. Presente. Rubén García. Presente. Daniel García. Yareli González. Presente. Antonio Granada. Paola Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Karen. Presente. Hernández Michelle. Presente. Lara Granada Diego. Presente. Lulú León, perdón. Presente. Fernanda Martínez. Presente. Martínez Juan Manuel. Martínez Alejandra. Medina Jocelyn. Presente. Méndez Daniela. Presente. Nava Ingrid. Sandra Ortiz. Padrón Daniel. Paredes Alejandro. Pérez Arián. Real Camila. Presente, profe. Camila, ¿dónde está Camila? Ya la perdí. Camila Real, ¿verdad? Esmeralda Rico. Rocha Raquel. Presente. Salas Juan Carlos. Sánchez Roberto Carlos. Torres Diana. Presente. Valdespino Carla. Presente. Valverde García Citlali. Y Bertiz Fonseca Israel. Israel se está conectando. Okay.
vamos a iniciar. El día lunes, la semana pasada vimos lo que fue la parte de organización de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Diego Lara, recuérdeme por qué considero datos no agrupados o qué cantidad es la que yo considero como datos no agrupados. ¿Cuántos datos tienen que hacer para considerarlos datos no agrupados? Son 5. ¿Perdón? Son 5. No. Ya, Para que se profe. consideren de datos no agrupados. Sí, le escucho. Es menor a 30 datos. Menor o igual a 30 datos para que yo pueda considerar datos no agrupados. La distribución de frecuencias para datos no agrupados van a ser de 5 datos que nos dijo Diego a más o menos 30 datos. No más de 30 datos porque entonces después de 30 datos ya no lo ocupamos como datos no agrupados. Pasaría a ser un dato agrupado. Esa es la primera característica. La segunda característica es que nosotros vamos a ordenar las sucesiones numéricas que nos estén presentando directamente de más chico al más grande. Van a ser ordenadas de manera ascendente, desde el más pequeñito hasta el más grande. Pero aquí va a haber otra consideración. Recordarles a ustedes, la consideración es que, por ejemplo, si yo tengo 5 números 1 y 3 números 2, solamente voy a colocar un número 1 y un número 2. Los demás números, ¿cómo los voy a conocer, Luis Aguilar? Los 4 números unos independientes que me quedan. ¿Cómo se conoce, chicos? Los vamos a conocer como frecuencia absoluta, jóvenes. Si en toda mi sucesión numérica yo tengo 5 números 2, solamente coloco un número 2 en la parte que corresponde al orden ascendente y voy a contabilizar cuántos números 2 tengo. En total voy a tener 5 números 2 que se están encontrando directamente en mi ejercicio. Mi frecuencia absoluta va a ser esa. Mi frecuencia acumulada, recuerden que va a ser la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Fernanda Arsaluz, ¿cómo sería eso? ¿Lo de frecuencia absoluta, profe? La frecuencia acumulada. La acumulada. Dijo que era la suma de todas las anteriores. Ajá. Lo podemos hacer de dos formas, jóvenes. Una es que nos posicionemos en la fila que nos corresponde, por ejemplo, en la segunda fila, y sumemos la frecuencia absoluta que tenemos en esa fila con la que tenemos atrás de esa fila o la anterior. Por ejemplo, si en la frecuencia absoluta de la fila 2 es de 3 y en la frecuencia absoluta de la fila 1 era de 2, le sumaríamos al 3, le sumamos 2 para poder obtener la frecuencia acumulada de mi segunda fila. Recuerden que mi primera frecuencia acumulada dentro de mis ejercicios siempre va a ser la misma frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque anterior a la primera fila no tengo ninguna fila con número. Imaginariamente tenemos un 0. Y digo imaginariamente porque en realidad no tenemos nada. ¿Sale? Entonces, como no tengo nada, lo que yo tengo que hacer es poner el número que tengo como frecuencia absoluta. Y la otra manera es hacerlo suma de manera cruzada. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, en mi frecuencia acumulada anterior tengo 15 y mi frecuencia absoluta de esa fila tengo 10, lo voy a sumar de manera cruzada. El 10 le sumo el 15 para darme un total de 25 en mi frecuencia acumulada de esa fila o sección. Les estoy dando este speech de manera rápida porque lo vamos a volver a ver con ejemplos para que lo entiendan nuevamente. La frecuencia relativa, Isra Fonseca, ¿cómo se obtiene la frecuencia relativa? Recuerdo que les di una fórmula. Hágame favor de decirme qué fórmula les di. La fórmula que nos dio es Lo de HI I igual a es igual FI. a entre phi entre n. Okay. ¿Y HI qué significa? Ay, esperen, permítanme. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Siempre tienen que tener en cuenta que la frecuencia relativa se va a conocer o se va a entender con las siglas HI siempre y cuando la HI sea una H minúscula.
Si tenemos HI con H mayúscula, significa que tenemos frecuencia relativa igual, pero va a ser frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que hacemos con nuestra frecuencia absoluta, que tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, o nuestra frecuencia acumulada. La fórmula, exactamente lo que nos dijo Israel, es HI es igual a FI, que significa frecuencia absoluta, entre N, que N sabemos o conocemos que N significa número total de datos. Tenemos una tabla que ustedes ya hicieron, una tabla que se llama distribución de frecuencias, en donde encontramos nuestra primera sección, donde va a ser XI, que significa dato o datos, en donde vamos a poner todos nuestros datos ordenados de manera ascendente. La segunda columna que se llama FI o FI, pero con F minúscula, que significa frecuencia absoluta. La siguiente columna que significa FI, pero con F mayúscula, que significa frecuencia acumulada. La siguiente columna que es HI, que significa frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un cociente o la división de nuestra frecuencia absoluta entre el número total de datos que tenemos en el ejercicio. Y HI con H mayúscula es frecuencia relativa acumulada. ¿Sale? Ok, después la pequeña retroalimentación de lo que vimos anteriormente, vamos a proyectar un ejercicio. Necesito, por favor, que lo pasen y ahorita yo lo voy a explicar directamente enfrente, nada más que se empiece a proyectar, porque creo que todavía no se empieza a proyectar. A ver, todavía no se ve. Ya se va a empezar a proyectar, creo. Me dicen en qué momento, pero creo que está trabajando esta cochina cosa. ¿Ya les apareció que se está proyectando algo, que se está empezando a proyectar o no les ha aparecido nada? Todavía no, profe. Sebas. Ok, mientras se compone eso, porque creo que ya se trabó un poco, me van a anotar. Ejemplo 1. Representa